La leyenda de Marie Laveau, reina del vudú. ¿Alguna vez has caminado por una ciudad que parece susurrarte secretos cuando cae la noche? Escucha, porque esto no es una historia para leerse en silencio. Es una historia que se cuenta en voz baja, como si alguien estuviera inclinado hacia ti, cuidando que nadie más oiga el nombre que está a punto de pronunciar, Marie Laveau. Dicen que si alguna vez Nueva Orleans pudiera hablar, lo haría con su voz. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer a la que llamaron la reina del vudú? ¿Una curandera? ¿Una sacerdotisa temida? ¿O simplemente una mujer que entendió el poder del misterio mejor que nadie? Para comprender la leyenda, debemos viajar atrás en el tiempo, muy lejos de nuestra época. A Nueva Orleans de principios del siglo XIX, cuando la ciudad aún olía a río, a incienso y a secretos. Corría el año 1801, según los registros más aceptados, cuando nació Marie Catherine Laveau, en una Luisiana marcada por la herencia francesa y española, por la esclavitud y por una fe profundamente mezclada entre el catolicismo y las creencias africanas traídas desde el Caribe. Nueva Orleans no era una ciudad cualquiera, era un cruce de mundos. Allí convivían blancos, negros libres, esclavizados, criollos, comerciantes, marineros, y cada uno llevaba consigo sus miedos, sus esperanzas y sus supersticiones. ¿Te imaginas un lugar más fértil para que naciera una leyenda? Marie creció escuchando rezos católicos, pero también cantos ancestrales. Aprendió desde joven que las palabras pueden sanar o condenar, y que los rituales, cuando se hacen en el momento justo, pueden cambiar destinos. No hay pruebas de que desde niña practicara el vudú, pero los testimonios de la época coinciden en algo inquietante. Marie siempre parecía saber más de lo que decía. Con el paso de los años, su nombre comenzó a circular de boca en boca. Primero en los barrios humildes, luego en las casas más respetables de la ciudad. ¿Por qué la buscaban? Unos decían que para curar enfermedades, otros, para resolver problemas del corazón, y algunos, para vengarse. Y aquí es donde la historia empieza a oscurecerse. Porque cuando una mujer sabe demasiado, cuando la gente cree que puede hablar con los espíritus, cuando su sola presencia impone silencio, el miedo comienza a crecer. ¿Era Marie Laveau una simple practicante de rituales populares? ¿O estaba construyendo algo mucho más grande, algo que pronto haría temblar a toda Nueva Orleans? Detente un segundo. Imagina la noche cayendo sobre el barrio francés, las velas encendiéndose, los tambores lejanos resonando cerca del Bayou St. John, y un nombre repitiéndose en susurros. Porque en la siguiente parte, veremos cómo Marie dejó de ser solo una mujer, y empezó a convertirse en leyenda. Ahora imagina que alguien se te acerca y baja la voz, como si temiera que las paredes se escucharan. Marie Laveau no se hizo poderosa de un día para otro, diría. Ella aprendió a esperar. Hacia la década de 1820, Nueva Orleans ya hervía de rumores. Marie trabajaba como peluquera, un oficio que parece inocente, hasta que entiendes lo que significaba en aquella época. Entraba a las casas más ricas de la ciudad, peinaba a esposas de comerciantes, a mujeres de jueces, a familias influyentes. Mientras sus manos trenzaban el cabello, sus oídos recogían secretos, confesiones, miedos, traiciones. ¿Te das cuenta del poder que eso le daba? Pero por las noches, Marie era otra persona. Cuando el sol se ocultaba, su nombre comenzaba a circular en los callejones del barrio francés y en los caminos que llevaban al Bayou St. John, un lugar real, húmedo y cubierto de sombras, donde se realizaban ceremonias que pocos se atrevían a presenciar. Testigos de la época, periódicos locales y relatos orales, hablaban de cantos, de tambores africanos, de círculos iluminados por antorchas y de una mujer que dirigía todo con una calma inquietante. No hay registros oficiales que describan con exactitud esos rituales. Y quizá eso sea lo más aterrador. Porque cuando no hay documentos, la imaginación completa los espacios vacíos. Marie comenzó a ser conocida como practicante del vudú de Luisiana, una tradición distinta a la de Haití, profundamente mezclada con símbolos católicos, cruces, velas, imágenes de santos. ¿Brujería? ¿Fe? ¿O una combinación que solo ella sabía controlar? Las historias dicen que ayudaba a los pobres sin cobrarles nada,
que daba amuletos de protección, que preparaba polvos y brebajes con hierbas locales, aprendidas de antiguas tradiciones africanas. Pero también se decía otra cosa, que si alguien la traicionaba, si se burlaba de su poder, algo extraño comenzaba a ocurrirle. En 1830, su nombre ya no solo era respetado, era temido. Personas de todos los estratos sociales acudían a ella en secreto. Incluso hombres que públicamente condenaban el vudú, la visitaban de noche. ¿Hipocresía o verdadero terror a lo que Marie podía hacer? Y mientras su fama crecía, también lo hacía una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿De dónde venía realmente su poder? Porque cuanto más se hablaba de Marie Laveau, más evidente se volvía que ella no solo dirigía rituales, dirigía voluntades. Y justo cuando la ciudad comenzaba a aceptar que Marie era intocable, ocurrió algo que terminó de sellar su dominio espiritual sobre Nueva Orleans, algo que transformó sus ceremonias en eventos casi míticos. Dicen que hay un momento exacto en el que una persona deja de ser real y se convierte en mito. Para Marie Laveau, muchos creen que ese momento llegó a orillas del lago Pontchartrain, cerca del Bayou Estellón, en las noches de San Juan, cada 23 de junio, una fecha real y profundamente simbólica tanto para el catolicismo como para las tradiciones africanas. Quienes afirmaron haber estado allí hablaban de multitudes silenciosas, de hombres y mujeres entrando al pantano con antorchas encendidas, siguiendo el sonido de los tambores, el aire cargado de humedad, el olor del agua estancada, y al centro, Marie, vestida de blanco, inmóvil, observándolo todo. No existen actas oficiales de estos rituales, pero la repetición constante de los testimonios, incluso décadas después, hizo que la historia se fijara en la memoria colectiva de la ciudad. Siempre el mismo relato, Marie invocando protección, justicia, amor o castigo. ¿Por qué siempre ella? ¿Por qué nadie más ocupaba ese lugar? Aquí el conflicto se vuelve claro. A medida que su influencia crecía, también crecía la preocupación de las autoridades y de la iglesia. El vudú era visto como una amenaza al orden establecido, no tanto por los rituales, sino por el control que Marie parecía ejercer sobre la gente. Una mujer negra, libre, influyente, escuchada. Eso, en la Nueva Orleans del siglo XIX, era impensable. Y sin embargo, nadie logró detenerla. Los rumores decían que Marie tenía informantes en todas partes, en cárceles, en tribunales, en mansiones y tabernas, que sabía cuando alguien iba a traicionarla incluso antes de que lo intentara. ¿Era intuición? ¿O simplemente entendía mejor que nadie cómo funcionaba el miedo? Durante la década de 1840, su nombre ya era pronunciado con cautela. Algunos juraban haber visto resultados inmediatos tras pedirle ayuda. Juicios ganados, amores recuperados, enemigos que desaparecían de la vida social sin explicación alguna. Nada comprobable, pero demasiado frecuente para ser ignorado. Y entonces surge una de las preguntas más inquietantes de toda la leyenda. ¿Marie creía realmente en los espíritus? ¿O creía, sobre todo, en el poder de que otros creyeran en ellos? Porque cuanto más crecía su fama, más evidente era que Marie no solo dominaba rituales, dominaba símbolos, dominaba silencios, dominaba miradas. Y en una ciudad construida sobre secretos, eso era un poder absoluto. Pero la historia aún no había alcanzado su punto más oscuro, porque mientras algunos comenzaban a preguntarse si Marie era invencible, otros empezaron a asegurar que la muerte no sería suficiente para detenerla. A partir de ese momento, algo comenzó a inquietar incluso a quienes ya creían haberlo visto todo, porque el nombre de Marie Laveau dejó de estar ligado solo a rituales, y empezó a vincularse con la justicia y el castigo. Hacia mediados del siglo XIX, especialmente en los años 1850, comenzaron a circular relatos persistentes sobre su relación con la prisión de Orleans, un edificio real, frío y húmedo, ubicado en Nueva Orleans. Se decía que Marie visitaba a los presos condenados a muerte. Algunos aseguraban que les ofrecía consuelo espiritual. Otros afirmaban que les pedía algo a cambio, una promesa, un juramento, un último secreto.
Los registros históricos confirman que Marie Laveau era conocida por ayudar a prisioneros y enfermos, algo que encajaba con su imagen de mujer piadosa. Pero la leyenda añade una capa más oscura, que en ciertos casos, después de sus visitas, los veredictos cambiaban. ¿Coincidencia? ¿Influencia social? ¿O algo más? Las historias más repetidas hablaban de pequeños paquetes dejados discretamente bajo las camas de las celdas, de símbolos trazados con tiza o carbón, de rezos que no pertenecían del todo ni a la iglesia, ni a la tradición africana. Nada de esto está documentado oficialmente, pero el miedo, una vez sembrado, no necesita pruebas. Mientras tanto, en las calles, la figura de Marie se volvía casi intocable. Nadie se atrevía a insultarla públicamente. Nadie se burlaba de su poder. Y quienes lo hacían, según los rumores, terminaban enfermos, arruinados o socialmente aislados. La ciudad aprendió a no provocar a la reina del vudú. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. A finales de esa década, algunas personas comenzaron a afirmar que Marie ya no envejecía, que su rostro seguía siendo el mismo, que aparecía en distintos lugares la misma noche, que alguien juraba haberla visto al amanecer, y otro aseguraba haber hablado con ella horas después, al otro extremo de la ciudad. ¿Exageraciones? ¿Miedo colectivo? ¿O el nacimiento de una nueva fase de la leyenda? Aquí es donde la historia empieza a dividirse, porque mientras unos decían que Marie estaba preparando a una sucesora, otros juraban que no pensaba ceder su poder jamás. Y la pregunta comenzó a repetirse con insistencia, en susurros, en rezos y en amenazas veladas. ¿Qué ocurriría el día en que Marie Laveau desapareciera? Porque si su presencia ya era inquietante, su ausencia prometía ser aún peor. Hacia 1860, Nueva Orleans ya no veía a Marie Laveau como una simple mujer. Para muchos, se había convertido en una fuerza permanente, algo que formaba parte del pulso mismo de la ciudad. Como el río Mississippi, como la humedad que nunca se va, siempre presente, incluso cuando no se la veía. Fue en esos años cuando la leyenda tomó un giro aún más inquietante. Algunos testigos comenzaron a afirmar que había dos Marie Laveau, no como una metáfora, sino como una afirmación literal. Una más joven, otra mayor, ambas vestidas de manera similar, ambas respondiendo al mismo nombre. Los registros históricos confirman que existió una hija con el mismo nombre, Marie Laveau II, pero la tradición oral mezcló ambas figuras hasta volverlas indistinguibles. ¿Estrategia consciente? ¿Confusión colectiva? ¿O una forma de asegurarse de que la reina del vudú nunca pudiera desaparecer del todo? La gente juraba haber hablado con Marie por la mañana, y volver a verla por la noche, con el mismo rostro, la misma mirada penetrante. Nadie sabía explicar cómo, y nadie se atrevía a preguntar. Mientras tanto, las ceremonias continuaban, ya no solo en el bayou, sino también en patios privados, habitaciones cerradas, lugares donde la fe y el temor se mezclaban sin testigos. El vudú de Luisiana seguía creciendo, adaptándose, sobreviviendo en una ciudad que fingía rechazarlo, pero que secretamente lo necesitaba. En estos años también se fortaleció su imagen como protectora de los marginados, esclavizados, enfermos, mujeres sin recursos. Se decía que nunca negaba ayuda, pero que siempre advertía una cosa: lo que pidas, tendrá un precio. ¿Un precio material? ¿O algo más profundo? La ciudad empezaba a cambiar. Se respiraban tensiones políticas y sociales. Y en medio de ese clima incierto, la figura de Marie adquiría un carácter casi profético. Algunos creían que podía anticipar desgracias. Otros, que sabía exactamente cuándo intervenir y cuándo no. Y aquí, la historia entra en una zona delicada. Porque mientras más personas afirmaban haber visto a Marie en distintos lugares, más fuerte se hacía la idea de que su poder no estaba ligado a su cuerpo, sino a la creencia colectiva. Como si la ciudad misma la mantuviera viva. Y entonces, cuando algunos empezaban a preguntarse si Marie Laveau podría morir alguna vez, comenzaron a circular rumores sobre su desaparición. No una muerte clara, no un final definitivo, solo silencios, ausencias,
versiones contradictorias. Y en ese vacío, donde nadie sabe exactamente qué es verdad, la leyenda se vuelve aún más peligrosa. Cuando se empezó a hablar de la muerte de Marie Laveau, nadie supo ponerse de acuerdo. Y eso, en sí mismo, ya era inquietante. Algunos afirmaban que había fallecido en 1881, en su casa de la calle St. Anne, una fecha que aparece en registros históricos. Otros juraban que aquello era solo una puesta en escena, que la mujer enterrada no era ella, que la verdadera Marie simplemente había decidido desaparecer de la vista pública. ¿Cómo comprobarlo, si durante años nadie había logrado distinguir entre la mujer y la leyenda? El entierro tuvo lugar en el cementerio de St. Louis número 1, uno de los más antiguos de Nueva Orleans, un sitio real, de tumbas elevadas, pasillos estrechos y sombras eternas. Desde ese día, algo cambió. La ciudad no sintió alivio, sintió vigilancia, porque lejos de apagarse, el nombre de Marie Laveau comenzó a escucharse con más fuerza. Personas aseguraban verla caminar cerca del cementerio, o sentir su presencia durante rituales realizados décadas después, como si la muerte no hubiera sido un límite, sino una transición. Aquí la leyenda entra en su fase más oscura. Su tumba comenzó a recibir visitas constantes. Algunos llevaban flores, otros, velas, otros dejaban símbolos, marcas, cruces trazadas en la piedra, con la esperanza de obtener favores. No existen pruebas de que estos rituales funcionaran, pero la costumbre persistió, y cuando una tradición sobrevive a generaciones, deja de importar si es real. Lo único que importa es que la gente cree. Durante finales del siglo XIX, Marie Laveau ya no era solo una figura histórica. Se había convertido en un espíritu tutelar de Nueva Orleans, un nombre al que se acudía en momentos de desesperación. Una advertencia para quienes desafiaban fuerzas que no comprendían. Pero aquí hay algo crucial. No existe un relato definitivo sobre su final. No hay un último ritual. No hay una maldición comprobada. No hay un cierre claro. Y eso es exactamente lo que mantiene viva la leyenda. Porque cuando una historia no termina, se filtra en el presente sin pedir permiso. Y justo cuando parece que todo ha quedado atrás, que el siglo ha avanzado y que la ciudad ha cambiado, la sombra de Marie Laveau vuelve a alargarse. Pasaron los años. Llegó un nuevo siglo. Cambiaron las voces, las modas, las leyes. Pero en Nueva Orleans, algo permaneció intacto. El respeto y el temor por el nombre de Marie Laveau. A comienzos del siglo XX, la ciudad ya hablaba de ella como si nunca se hubiera ido. Los guías locales susurraban historias a los visitantes. Las familias transmitían advertencias de generación en generación. Y los practicantes del vudú de Luisiana la mencionaban como fundamento, no como recuerdo. La tumba del cementerio de St. Louis número 1 se convirtió en un punto de peregrinación. Personas de dentro y fuera de la ciudad acudían con peticiones escritas, promesas y ofrendas. Nadie podía explicar con certeza por qué ese lugar en particular concentraba tanta atención. Pero todos coincidían en algo. Allí se sentía algo distinto. Las marcas en la piedra, símbolos, cruces, signos improvisados, comenzaron a multiplicarse con el paso del tiempo. No hay pruebas históricas de que María haya pedido estos gestos. Sin embargo, la costumbre persistió, como si la ciudad necesitara interactuar con su recuerdo para mantenerlo bajo control. Y aquí surge una reflexión inquietante. ¿Y si Marie Laveau nunca quiso ser inmortal, pero entendió que el miedo la haría eterna? Porque su legado no se basó en un solo acto, ni en un suceso final espectacular. Se construyó lentamente, con rumores, con silencios, con coincidencias difíciles de explicar, con una ciudad que prefería creer antes que desafiar. Incluso quienes negaban el vudú evitaban pronunciar su nombre en tono burlón, no por respeto religioso, sino por una prudencia aprendida, como si, de alguna forma, María aún escuchara. Los historiadores modernos coinciden en que gran parte de su poder fue social, estratégico, profundamente humano. Pero la leyenda no se alimenta de análisis, se alimenta de emociones.
de historias contadas de noche, de advertencias susurradas. Y así, Marie Laveau dejó de pertenecer a una época concreta. No es del siglo XIX, no es del XX, es de Nueva Orleans. Y cuando una figura se funde con el espíritu de un lugar, deja de necesitar presencia física. Se manifiesta en la memoria, en el miedo, en la fe. Pero aún queda algo más por comprender. Porque antes de cerrar esta historia, hay que responder a una última pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Qué hizo Marie Laveau para merecer que su nombre nunca descansara? Para entender por qué el nombre de Marie Laveau nunca encontró descanso, hay que mirar más allá de los rituales y los rumores. Hay que observar el momento histórico que le tocó habitar, y cómo supo moverse dentro de él. Marie vivió en una Nueva Orleans profundamente fragmentada, marcada por la esclavitud, la desigualdad y el miedo constante a perder el control. En ese contexto, ella ocupó un espacio que nadie más se atrevía a reclamar. No fue solo sacerdotisa, fue mediadora, consejera, sanadora y, para algunos, juez invisible. Las leyendas dicen que Marie entendió algo esencial. La gente no teme a lo desconocido, teme a lo que cree conocer. Al unir símbolos católicos con prácticas africanas, creó un lenguaje espiritual que todos reconocían, aunque no todos comprendieran. Una vela encendida podía ser una oración o una amenaza. Un rezo podía pedir ayuda o advertir consecuencias. Esa ambigüedad fue su mayor fortaleza. Por eso, incluso después de su muerte documentada, la ciudad siguió actuando como si Marie estuviera presente. Nadie necesitaba verla. Bastaba con la idea. Bastaba con el recuerdo de lo que se decía que había hecho y de lo que podía hacer. No hay registros históricos que confirmen grandes maldiciones finales, ni catástrofes atribuidas directamente a ella. Y ese detalle es clave. La leyenda de Marie Laveau no depende de un último acto. Depende de una acumulación lenta, constante, imposible de desmentir por completo. Y así, su figura quedó suspendida fuera del tiempo. Ni viva, ni muerta, simplemente vigente. En los relatos orales más antiguos, se dice que María advirtió una vez que el verdadero poder no estaba en los espíritus, sino en la memoria de las personas. Y aunque no exista prueba escrita de esa frase, la historia parece darle la razón. Porque cuando una ciudad recuerda, también obedece. Y ahora, cuando esta historia se acerca a su final, surge una sensación incómoda. No de cierre, sino de vigilancia. Como si hablar de Marie Laveau fuera una forma de invocarla, aunque sea solo con palabras. Pero aún falta un último paso, porque toda leyenda necesita una advertencia final. No un final inventado, no un desenlace exagerado, solo una reflexión que se queda contigo. Cuando el silencio vuelve. Tal vez por eso, cuando alguien termina de escuchar la historia de Marie Laveau, no siente alivio. Siente cautela, porque su leyenda no te grita, no te amenaza abiertamente, te observa y espera. En Nueva Orleans, durante generaciones, se aprendió una regla no escrita. Hay nombres que se respetan, aunque no se comprendan del todo. El de Marie Laveau es uno de ellos. No por lo que hizo en un solo momento, sino por lo que representó en una ciudad donde sobrevivir ya era un acto de fe. Ella nunca dejó un manifiesto. Nunca escribió su versión de la historia. Todo lo que sabemos, y lo que creemos saber, nos llegó a través de otros. Testigos, rumores, tradiciones orales, registros fragmentados. Y ahí reside el misterio más profundo. Porque cuando una historia se cuenta tantas veces, deja de pertenecer a una persona, y pasa a pertenecer a quienes la repiten. Marie Laveau se convirtió en advertencia para el arrogante, en esperanza para el desesperado, en símbolo de poder para quienes nunca lo tuvieron. Y ningún documento puede borrar eso. No hay constancia histórica de un castigo final, de una venganza póstuma, de una última aparición. Y es mejor así, porque la leyenda de Marie no necesita un cierre dramático. Necesita silencio, necesita respeto. Aún hoy, quienes visitan ciertos lugares de Nueva Orleans bajan la voz sin saber por qué. Caminan más despacio, evitan bromear. No porque alguien se los diga,
sino porque algo en el ambiente se los recuerda. Y cuando alguien pregunta, ¿Marie Laveau fue real? La respuesta nunca es simple. Sí, existió. Sí, caminó estas calles. Sí, murió, según los registros. Pero la reina del vudú, esa nunca se fue. Y ahora, justo cuando parece que todo ha sido dicho, queda una última página. No para revelar un secreto, sino para dejarte con una sensación que quizá no puedas explicar. Porque algunas historias no terminan, solo dejan de contarse en voz alta. Así que, si alguna vez visitas Nueva Orleans y caminas por calles antiguas, recuerda esto. Las ciudades no solo guardan edificios, guardan memorias. Marie Laveau fue una mujer real, nacida a comienzos del siglo XIX, que vivió en una ciudad real, en tiempos duros y complejos. Los registros confirman su existencia, su influencia social, su labor como sanadora y figura espiritual. Todo lo demás pertenece al territorio de la leyenda. Y no hay nada más poderoso que eso, porque la leyenda no necesita pruebas. Necesita oídos dispuestos a escuchar. Tal vez Marie entendió antes que nadie que el verdadero poder no estaba en controlar a los espíritus, sino en enseñar a una ciudad a creer en el misterio, a creer en el respeto, a creer que no todo debe ser explicado. Por eso su historia no termina con una maldición, ni con un acto final espectacular. Termina como empiezan todas las grandes leyendas, con una advertencia silenciosa. No te burles de lo que no comprendes. No subestimes lo que otros temen. Y nunca olvides que algunas figuras no pertenecen al pasado. Pertenecen al lugar que las recuerda. Porque mientras Nueva Orleans siga respirando humedad, música y sombras, mientras alguien pronuncie su nombre en voz baja, mientras una vela se encienda con una petición que nadie más escucha, Marie Laveau seguirá ahí. No como un fantasma, no como un mito exagerado, sino como lo que siempre fue, la historia que se cuenta cuando cae la noche, y alguien se inclina hacia ti y susurra: ten cuidado, la reina del vudú siempre escucha.